Hola, ¿qué tal, estimados y estimadas estudiantes? Pues me da mucho gusto saludarles en esta nuestra segunda sesión de la semana número 2 de nuestro módulo 10, Transformaciones en el Mundo Contemporáneo. Estamos en el recurse. Bueno, saludo con mucho gusto a Hom y a Cintia. Bueno, pues me gustaría saber cómo están, Hom. Bien, pues no sé, pero bien, ¿De dónde nos acompañas, Hom? de la Ciudad de México, Ok, excelente. Ya bueno, te vi la sesión pasada que estuviste, bueno, creo que fue en la semana número 1, bueno, nada más en una de las sesiones, pero nada más fue como que un ratito, ¿no? Pero bueno, me da mucho ujú. gusto que estés aquí ya presente, compartiéndonos tus dudas, tus inquietudes aquí en nuestra sesión. Bueno, cualquier duda que tengas, con toda confianza puedes abrir tu micrófono, para poder externarla, ¿sale? Cintia, ¿cómo estás? Hola, bien, buenas tardes. Excelente. Entonces, pues vamos a dar inicio. Recuerden que cualquier duda o comentario, con toda confianza pueden abrir su micrófono, y bueno, pueden externarla, ¿no? Bueno, entonces el orden del día, pues es el siguiente. Primero es la bienvenida, la retroalimentación grupal de semana 1, la presentación y propósito de la unidad 2, que en este caso se llama El mundo en guerra, la transición hacia un nuevo orden geopolítico mundial. Tenemos también el contenido del desarrollo, el desarrollo del contenido temático. Tenemos las actividades formativas de semana 2, el foro Aprendiendo y de las actividades integradoras, que en este caso es la número 3 y la número 4. Y estamos en el espacio también para aclaración de dudas, aunque saben que con toda confianza pueden externarlas en cualquier momento de la sesión. ¿Sale? Bueno, pues vamos a dar inicio. Si hacemos una breve retroalimentación, que ya lo hicimos la sesión pasada, una breve retroalimentación de lo que fue pues la semana número 1. Ustedes tuvieron pues dos actividades integradoras. La actividad integradora número 1, que se llamó la Primera Guerra Mundial, y también la actividad integradora número 2, que se llamó el periodo entre guerras. En el tema de la Primera Guerra Mundial, lo que tenían que hacer ustedes, pues, era una infografía en donde abarcaran, pues, las características y las consecuencias de la de la Segunda Revolución Industrial, las potencias imperialistas y sus colonias, y también el tema de la Primera Guerra Mundial y los avances tecnológicos. Como lo señalé en la sesión pasada, pues yo creo que la mayoría presenta, pues, hacen un excelente diseño de lo que son las infografías. Algunos creo que pues ya hacen uso también de herramientas digitales. Algunos utilizan Canva, otros utilizan Visme, otros pues utilizan pues PowerPoint, pero pues guardan en formato PDF y pues les quedan pues muy bien sus infografías. Entonces, con respecto al contenido, creo que también la mayoría pues tuvo un excelente desarrollo en lo que refiere a la Segunda Guerra Mundial. En lo que refiere a las potencias imperialistas, creo que también hubo algunos detalles. Algunos pues me están dando a conocer, pero solamente las potencias, pero pues en algunos casos les faltaron o las características o les faltaron las colonias. En cuanto al contenido, hay que precisar que las características pues son por país, y las colonias pues no es solamente el mencionarlas, como lo señalé en las sesiones de semana un número 1, no nada más el señalar los continentes, porque si no la información sería muy repetitiva, sino señalar los territorios que cada potencia conquistó. En lo que refiere a la Primera Guerra Mundial, se nos señalan las consecuencias clasificaditas, lo económico, lo social, lo político y territorial, pero no nada más implican las consecuencias, también son las causas. Una causa que pudiera ser económica, una que pudiera ser social, una política y una territorial. Y finalmente, en los avances tecnológicos. Creo que también aquí hubo en algunos casos alguna confusión, porque recuerden que es muy distinto hablar de lo que es un avance científico a hablar de un avance tecnológico, ¿no? Por ejemplo, si yo hablara del descubrimiento de una vacuna, ¿tú qué crees que sería, Home? ¿Un avance tecnológico o un avance científico? Científico.
Efectivamente, un avance científico porque pues pasa por ciertos pasos para llegar a una comprobación, ¿no? Entonces, cuando hablamos de los avances tecnológicos, pues podemos encontrarlos principalmente en todas las máquinas que se construyeron para poder, dentro de la época. Entonces, cuando hablamos de lo científico, pues si hablamos, por ejemplo, de las aleaciones de los metales, si hablamos de las vacunas, si hablamos de, ¿cómo se llama? De las sustancias, por ejemplo, de los derivados del petróleo, bueno, entonces ya hablamos de algo que es más científico. Entonces sí sería conveniente tener bien presente estos elementos, ¿sí? Diferenciar a qué se está refiriendo cada uno. En lo que refiere a la segunda actividad, nos dice que elaboráramos primero un mapa mental sobre las características del periodo entre guerras. Me parece excelente que la mayoría lo haya realizado tomando en consideración pues la herramienta sugerida que les decía yo que era que utilizaran la aplicación de goconquer.com, en donde pues sí incluyeron en los elementos sociales y los políticos de ese periodo en donde termina la Primera Guerra Mundial y antes de que comenzara la Segunda Guerra Mundial. Quizás solamente creo que el que faltó, en el que fallaron un poquito más, pues fue en lo de los elementos culturales del periodo entre guerras. Así como ahorita, pues hay tecnología, hay música de moda, hay elementos de moda, pues también en aquella época. Entonces también podríamos nosotros, en esa época, pues había también música que estaba en un auge, por ejemplo, el jazz. Había cine, por ejemplo, también, y ese también era como que una innovación con relación a la cultura. Había también, pues, corrientes pictóricas en aquel entonces que también podíamos nosotros señalar. Independientemente de que fuera un conflicto en el que hubiera guerras, de todos modos había avances con relación a esto, a este tipo de elementos culturales, ¿sí? La cultura hablamos de las costumbres, las tradiciones, las artes. Con relación al resumen sobre el desarrollo y las consecuencias de la Gran Depresión, considero que sí hay que tener mucho cuidado cuando se les pida que utilicen algún elemento primordial, ¿no? Por ejemplo, en este caso se les decía que ustedes hicieran uso de un video para poder de ahí sacar un resumen. En este caso, si ustedes no tomaron en consideración el video y se fueron a una fuente externa a investigar y tomar el tema de ahí y desarrollarlo, pues entonces no se da cumplimiento a lo que señala la rúbrica. Y sobre todo también acuérdense, caen en plagio. ¿Por qué? Porque no se trata de tomar otra fuente, sino sacar un resumen propio del contenido y sobre todo también pues con sus propias palabras. Aquí pues es muy, ¿cómo les puedo decir? Pues es de una manera más evidente cuando es investigación, porque se hace uso de muchos de estos temas que son en carácter económico, porque se habla de una crisis económica. Muchos de los temas pues que se encuentran en Internet pues están desarrollados por personas que tienen esa preparación en materia económica. Entonces pues hacen uso de un lenguaje también que a veces uno de una manera común pues no lo utiliza. Entonces ahí se puede apreciar cuando viene la parte de la investigación, pero recuerden siempre que si ya les está dando la fuente de dónde tienen que obtener la información, se tienen que guiar de ese elemento, ¿sí? Luego les decía que teníamos que elegir un régimen totalitario en donde cada uno de ustedes tenía que elegir a un líder, ya sea Stalin, Hitler o Mussolini. A partir de ahí construir una historieta, pero creo que en algunos casos, algunos sí intentaron hacer la historieta, quizá no la pedía así excelente, ¿no? Pero sí al menos que hicieran pues el intento de un buen diseño. En este caso, podemos nosotros, bueno, yo puedo apreciar que unos se enfocaron más en dar las características del líder, pero se olvidaron de las características del gobierno. En otros casos, solamente me plasmaron la información así como si fuera pregunta y respuesta. ¿Dónde nació? Fecha de nacimiento, clase social, pero no me lo hicieron a manera de historieta. Entonces sí tienen que dar cumplimiento a ese elemento que se requiere. Si les pide una historieta, hagan una historieta. Si se les pide un mapa mental, diseñen el mapa mental.
como en este caso ustedes no llevan como tal un módulo de computación o un módulo de este tipo, o sea, prácticamente en estos módulos se les va haciendo que ustedes también desarrollen esas habilidades. Por eso es necesario que ustedes también aprendan a realizar actividades también digitales, infografías, mapas mentales, compartir mediante links y todo eso, pero es decir, necesario que se ajusten mucho a lo que señala la rúbrica, ¿vale? Bueno, no sé si tengan alguna duda hasta aquí. Pom, Cintia, No, ninguna. Pom, No, tampoco. ¿no? No, Ok, todo bien. bueno, también, bueno, les señalaba también, yo sé que de pronto, pues, nos agarran las prisas, ¿no? Yo sé, y también a mí me pasa cuando tengo cursos o cuando tengo algunas otras actividades. Entonces, pues, en este caso, pues yo sí les pediría que cuando envíen información, pues la envíen completa, porque, pues, en algunos casos, a lo mejor yo nada más, me envían a lo mejor características de la segunda revolución industrial, me muestran una característica y una consecuencia, ¿no? No está mal, pero finalmente la información es incompleta. Y de esa manera, pues no me doy cuenta de que si efectivamente lo hicieron bien o si asimilaron el conocimiento. Entonces yo les pediría de favor que la información sea lo más completa posible. Hay algunos que tienen unos diseños excelentes con relación a sus tareas y bueno, se aprecia un esmero, pero en cuestión de contenido carecen de contenido, entonces es ahí donde bajan muchísimo su calificación. Recuerden siempre que también el tema del plagio está muy observado ahora. Entonces, inclusive el plagio va por niveles, revisen sus rúbricas. Entonces, yo les pediría de favor que sean muy cuidadosos en este aspecto. Recuerden que como asesores virtuales, pues nuestra función también es dar una retroalimentación objetiva del desempeño que cada uno de ustedes tiene. Entonces, pues estamos bajo la observancia de la aplicación del manual del asesor virtual, estamos bajo observancia también de la circular que se emitió en septiembre de este año y que nos habla del plagio, y estamos también bajo observancia del manual de citas y referencias para que ustedes pues puedan hacer trabajos con mucho mayor calidad, pero también con originalidad. Entonces sí les pediría de favor que observen bien esos detalles porque pues eso también a lo mejor el plagio no es así como que ustedes intencionalmente lo hagan, ¿no? Finalmente es una investigación, pero por no aplicar la metodología de la investigación, también ahí caen en una situación en que puede resultar desfavorable. Entonces, les repito, no es una cuestión meramente subjetiva o lo que yo considere, sino es también lo que nos están marcando los lineamientos de prepa en línea, ¿sale? Entonces, por favor, siempre procuren que cuando me envíen su actividad sea para lograr el 100%, no para lograr el 60 ni para lograr el 70, que sea para lograr el 100%, ¿sí? Bueno, y finalmente, pues siempre ustedes procuren pues entregar siempre en tiempo. Recuerden también que eso es muy, muy importante. De acuerdo a las nuevas disposiciones, pues solamente tienen 3 extensiones de tiempo por módulo, ya no son más. Y también en este caso, cuando una actividad presenta plagio, pues en el nivel que sea, aunque sea del 10 al 20% que haya plagio en su actividad, ya no se puede recuperar. De acuerdo los lineamientos que ahora tenemos, es que ya no podemos hacer una corrección. Es más, hasta el mismo asesor bloquea la entrega para que ya no la puedan corregir. Entonces, pues sí sean muy cuidadosos en ese aspecto. Ahorita que estamos comenzando la semana número 2, pues yo creo que todavía pueden alcanzar un porcentaje excelente sin tener mayor problema. Y no se olviden también de realizar las actividades formativas que son fundamentales, ¿sí? Bueno, pues vamos a comenzar esta unidad número 2, pues hablando acerca de 2 sistemas de gobierno que existían en la época, en el año de 1939, que es en el año en el que inicia la Segunda Guerra Mundial, pero bueno, los conflictos ya venían de tiempo atrás. Entonces había 2 sistemas de gobierno. Tenemos al sistema capitalista y al sistema socialista. Cuando hablamos del capitalismo, pues es aquel
en donde existe esa participación del pueblo en la elección de sus gobernantes, esa libertad para poder comerciar, para poder generar riqueza a través del comercio y también el poder tener una propiedad. La gente podía tener su propio patrimonio, ¿no? Sin embargo, un sistema socialista pues no permite esto, no permite las clases sociales, no permite el crecimiento económico a nivel particular, no existe la propiedad privada, el gobierno prácticamente lo administra todo. Entonces, aquí ya empezaba a haber una diferencia entre estos dos sistemas de gobierno, mientras que Estados Unidos pues pertenecía al sistema capitalista, la Unión Soviética, que era una potencia mundial en Europa y que estaba conformada por varios países, pues tenía un sistema de tipo socialista y eso pues hacía chocar a estos dos países, pudiéramos decir de esa manera, ¿no? Entonces, pues la Segunda Guerra Mundial pues surge a raíz de ese proceso expansionista. Las naciones querían seguir teniendo territorios, este, seguir conquistando territorios, pues para poder tener más riquezas, más materias primas. Entonces, como les señalé en la sesión anterior, pues aquí creo que lo importante es que nosotros veamos que los sistemas totalitarios pues estaban en auge, ¿no? Y esos sistemas totalitarios tenían unos pensamientos totalmente radicales, en donde no querían que nadie más estuviera por encima de ellos. Los nazistas, con esa idea de superioridad y que de una raza blanca y eliminar a los demás, ¿no? Tan solo vean ese tipo de pensamientos. Entonces, ahí nosotros podemos apreciar cómo estos sistemas totalitarios también, al ser tan radicales, empiezan una batalla entre potencias mundiales. Pero aquí lo que podemos apreciar principalmente es la destrucción ya tan grande que se empieza a generar, las grandes cantidades de gente que eran asesinadas en razón de una ideología política, ¿no? Vemos entonces que entre estos países, pues siempre están, entre estos países, pues vemos una lucha, pero una lucha también por los territorios conquistados y una lucha que pues permanece latente hasta el día de hoy, ¿sí? Entonces aquí nosotros vemos que Estados Unidos ya entra a la batalla, pero ya como una potencia mundial. Estados Unidos se consolida como una potencia después de que termina la Primera Guerra Mundial y que empieza a tener una economía bastante sólida. Pero no debemos de dejar de lado el conflicto que se generó entre Estados Unidos y Japón, en donde a raíz de que hubo pues una atentados en contra de las aeronaves pues, de Japón y Estados Unidos, pues entonces Estados Unidos se enfrascó en una lucha con Japón y esto terminó en la detonación de dos bombas atómicas en este territorio, ¿no? Que de Japón, que es una isla prácticamente. Entonces, a raíz de esa situación, esa situación, de esos conflictos, pues vemos cómo el mundo pues se queda totalmente atónito, ¿no? La destrucción tan grande que podía generar la tecnología de aquel entonces. Imaginen entonces si en aquel momento existía muchísima esa tecnología con una capacidad tan destructiva, ¿qué tecnología no podemos, con qué tecnología no se puede contar ahora, ¿no? Entonces puede ser mucho mayor. Entonces, pues vemos ahí que el mundo o las naciones no miraron con buenos ojos el que estos Estados Unidos pues atacara de esta manera tan cruel, pues acabando con la vida de muchas personas que eran inocentes y que no nada tenían que ver en ese conflicto, ¿no? Pero bueno, hubo otras razones también, como por ejemplo que tenemos aquí, en donde tanta era la idea por una raza perfecta, por una raza pura, que hasta las personas también eran medidas meticulosamente para ver si pertenecían a ella o no, ¿no? El color de piel, el tono de ojos, e inclusive se dice que Hitler, dentro de esos casos curiosos,
que Hitler tenía personas que hacían experimentos también, o científicos que hacían experimentos para ver de qué manera hasta les podían cambiar el color de ojos a las personas que tenían de color café, ¿no? Entonces vean hasta qué punto llegaba esa idea o ese pensamiento tan radical que Hitler pues empezó a perseguir durante el genocidio o a los judíos, ¿no? A todo aquel que no comulgaba con sus ideas. Y todo eso, pues de que hablamos, de que muchas personas murieron a raíz de la detonación de las bombas atómicas, que nada tenían que ver, esta violencia que se generó, la pérdida de la libertad de la gran cantidad de personas que fueron llevadas a los campos de concentración, que fueron tratadas como esclavos, que fueron vulneradas, que fueron maltratadas y que finalmente fueron asesinadas, pues dio paso al surgimiento también de una organización que fue la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, en una búsqueda de los países por el reconocer los derechos humanos, ¿no? Aquí tenemos una mujer llamada Eleanor Roosevelt, que fue la primera en buscar, pues, todos los derechos humanos que los seres humanos querían desde mucho tiempo atrás, ¿no? El derecho a la libertad, el derecho a la seguridad, el derecho a la propiedad, el derecho a la paz, a un ambiente limpio, a no tener violencia, a vivir en un ambiente, pues, eh, sano, el derecho a la educación, el derecho a la pareja, al matrimonio, etcétera, ¿no? Mil derechos, bueno, que quizá solamente pues los podemos ver en 30 artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que pues, los podemos diversificar de muchas maneras, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, la Segunda Guerra Mundial termina en el año de 1945. En ese mismo año surge la Organización de las Naciones Unidas, cuya finalidad pues era velar por la paz y por una relación un trato entre naciones, pero a los ojos de las leyes a nivel internacional. ¿Sí? Sabemos que las naciones a la fecha pues siguen teniendo independencia, son autónomas, que independientemente de que la ONU haga recomendaciones, finalmente son las naciones las que tienen también la última palabra, si cumplen o no cumplen esas recomendaciones, aunque estén sujetas a las sanciones que la ONU les pueda imponer también, ¿no? Entonces la ONU pues vigila ese cumplimiento de los derechos humanos, pero también vigila el cumplimiento del trato hacia las demás, o las relaciones que existen entre los países. Y entonces también ahí tenemos otras organizaciones que surgen de la ONU. Cintia y Hom, ¿ustedes conocerán alguna organización de la ONU? Aparte de esta, como pudiéramos ser como órgano central. La OTAN, no sé. Bueno, la OTAN pues es una organización también creada también por Estados Unidos, pero bueno, esa es totalmente independiente. Aunque podemos, por ejemplo, ahorita tan solo, ¿no? Para decretar la pandemia, ¿quién lo hizo? ¿Qué hice? A ver, si ustedes lo saben, ¿quién decretó la pandemia a nivel mundial? Lo tuvo que hacer una organización internacional y es parte de la ONU. ¿Lo recuerdan? Era la Organización Mundial de la Salud, ¿no? La OMS, que fue la que decretó la pandemia. También hay otras organizaciones, por ejemplo, la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, la UNESCO, la UNICEF, que trabaja en beneficio de los niños. Entonces, hay muchas organizaciones por parte de la ONU que trabajan en diferentes partes del mundo para velar por el cuidado de esos derechos humanos. No pierdan de vista esta parte de los derechos humanos que va a ser fundamental para la semana número 3, ¿sí? Entonces, bueno, nos vemos aquí que también hubo un enfrascamiento en lo que fue Estados Unidos con la Unión Soviética, porque uno era la potencia mundial, perdón, sí, uno era la potencia mundial en América y el otro era la potencia mundial, pero en Europa. Entonces, aquí había una lucha, ¿no? Porque Estados Unidos empezaba a ganar una batalla. Varios de los países que se tenían,
pues empezaban a asumir un sistema de gobierno democrático y capitalista, porque el sistema de gobierno socialista pues no permitía un libre comercio, no permitía la propiedad privada, no permitía el enriquecimiento de los particulares. Entonces, la Guerra Fría no fue un movimiento, no fue un conflicto bélico, sino fue una demostración de poder entre estas naciones. ¿Quién era más poderoso en economía? ¿Quién era más poderoso en tecnología? ¿Quién tenía mejor armamento militar? ¿Quién tenía más militares? Por esa época, durante la Guerra Fría, vemos una demostración de ese poder que fue la llegada del hombre a la luna, que fue el primer elemento de globalización que tenemos porque se transmitió a nivel mundial. Y este elemento, pues no fue nada más un acontecimiento científico, sino también fue una demostración de poder para las demás potencias mundiales de que Estados Unidos era quien poseía tanta tecnología, la suficiente como para poder llegar hacer viajes espaciales, ¿sí? Entonces vemos cómo la Guerra Fría pues marcó una época de conflicto, pero de conflicto en demostrar quién tenía más poder, ¿sí? Bueno, entonces aquí tenemos otro elemento pues muy importante que es el muro de Berlín. Nos damos cuenta que con ese surgimiento del muro de Berlín, pues tan solo era una demostración prácticamente de desigualdad, ¿no? ¿Por qué? Porque el muro de Berlín divide a una sola ciudad en dos espacios. Una ciudad que se dividía, pero que estaba marcada por esta parte de qué ideología tenían. Una ideología era fascista, otra ideología era hacia otro sistema totalitario. Entonces aquí vemos que de la noche a la mañana se tomó la decisión de construir un muro que dividía familias, que dividía costumbres, que dividía vecinos, y ese muro pues era vigilado las 24 horas del día. Entonces, pues de la noche a la mañana no se permitió el paso más y eso pues ocasionó que pues por muchos años se viviera así. Hasta el año de 1989, pues fue la caída del muro de Berlín se dio pues ya una vez que ya existían los derechos humanos, que ya había un auge con relación al sistema democrático. Entonces se dieron cuenta de que era una época pues de que debía de haber paz, de que debía de haber unión, que debía de haber una ideología mucho más abierta. Entonces aquí el muro de Berlín empieza a ser la caída de lo que eran los sistemas comunistas. Entonces el comunismo empieza su decadencia. La URSS empieza también empieza a desintegrarse, si no mal recuerdo fue en el año de 1991, donde la URSS pierde totalmente, se desintegra debido a que las naciones ya no querían estar pues siendo comandadas por Rusia, ¿no? Entonces empieza también una situación de descolonización. Varios de los países que habían sido colonizados por las potencias imperialistas, pues estaban totalmente abandonados, vivían en la pobreza, algunos pues no tenían pues ni siquiera no había trabajo. Imagínense tan solo lo que era Inglaterra, que está por aquí arriba de todo el continente asiático, pues Inglaterra tenía como colonia Sudáfrica, que está hasta abajo del continente, ¿no? Entonces vean que pues los territorios muchas veces estaban tan abandonados que pues ellos lo que decidieron pues es tomar las armas en algunos casos y rebelarse en contra de su conquistador. Algunos lo lograron, decíamos, de una manera, pues, a través de los acuerdos o los tratados, pero hubo algunos que lo hicieron a raíz de las armas, de los conflictos bélicos. ¿Y qué fue lo que pasó aquí? Que muchas de esas naciones ya no eligieron un sistema de gobierno socialista, sino eligieron un sistema de gobierno democrático y capitalista.
¿Para qué? Para que la mayor parte de la población pudiera participar en la toma de decisiones de sus gobernantes, que esos gobernantes fueran periódicos y que cualquier persona pues tuviera también esa oportunidad, ¿sí? Aunque bueno, también hubo muchos problemas porque varias naciones al tener su independencia pues empezaron varios grupos de poder al interior de esas naciones, empezaron a querer conquistar esos territorios, querer gobernar. Entonces, así como ocurrió aquí en nuestro país, ¿no? Si nos vamos un poco a la historia, pues nos damos cuenta de que una vez que se logra la independencia, pues, ¿qué pasa? Muchos querían ver de qué manera íbamos a gobernar, qué leyes se iban a crear, por quién nos íbamos a regir. Entonces, ahí había unos, ¿qué se podría decir? Pues sí, conflictos, pero internos, ¿no? Entonces, ahí, si se dan cuenta, en el tema de la descolonización tenemos tanto factores externos como factores internos que contribuyeron a que esos países lograran su independencia. Y aquí tenemos dos elementos, no nada más fueron en África, sino también fueron en Asia. Eso ocurrió a la par. Bueno, después de ello, pues nos damos cuenta de que hoy en día pues tenemos diversos países desarrollados que son de primer mundo, tenemos países en vías de desarrollo y tenemos países que están menos adelantados. No vamos a entrar tanto en detalle de esto porque es tema para la siguiente semana. Entonces, esto ya como que nos adelanta un poquito más a la semana número 3, pero bueno, ya lo dejaremos para ese momento. Tenemos ya dentro de los temas finales las dictaduras en América Latina. Independientemente de que los sistemas totalitarios hayan terminado, pues también en nuestro continente nos podemos dar cuenta de que pues muchos de los gobiernos pues pretendieron quedarse, ¿no? Llegar y moldear las leyes, tomar las armas, darle poder a la milicia para pues hacerse permanentes dentro del gobierno. Y bueno, sabemos que las dictaduras pues tienen características comunes. Primero es darle poder a la milicia, empezar a moldear las leyes a beneficio del gobierno. Solamente hay un partido en el poder. Ese poder limita también la libertad de expresión y limita también la capacidad, los movimientos sociales de la población para levantarse en contra del dictador, y también se les da, pues existen muchas violaciones a los derechos humanos. Aquí en América Latina nosotros encontramos a varios de esos elementos: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, etcétera. Y cada uno de ellos pues tuvo a su dictador, pero también pues generó un periodo de gobierno, pues que también podemos nosotros considerar que pues en algunos casos pues lejos de beneficiar a la población la vino a perjudicar, ¿sí? Bueno, y hasta ahí terminamos con el contenido temático, que fue como un breve repaso para un breve panorama de lo que ustedes van a analizar a mayor profundidad en los recursos de la plataforma. No sé si hay algún comentario hasta aquí. Cintia, Home. No, ¿No? ¿Cómo sientes que son los temas? ¿Difíciles, fáciles? ¿Cómo lo sientes tú? ¿Te gusta la historia? ¿No te gusta? ¿Se te complica? No sé. no, pues se me hacen como muy amplio, pues como que hay muchos videos, mucha, información y, pues, pues sí me cuesta trabajo, ubicar, los acontecimientos en el tiempo, y los países, pues, también son muchos y todo, que es como mucho, pero sí entretenido, bueno, como, pues muy, ilustrativo, bueno, hay mucha información. Ajá. Ok, muy bien. Cintia, ¿a ti qué te han parecido los temas de esta semana? Muchas gracias, Home. Pues la verdad, sinceramente a mí me complica un poco. eh, y Como me decía una alumna, bueno, una estudiante en las sesiones, en módulos anteriores, me decía, es que cuando lo explica, sí lo entiendo, pero cuando lo leo ya no. no es que a mí no es eso, sino que, bueno, una parte Ajá, que casi no me llama la atención lo que es la historia, ¿no? sí, Pero
hay partes que se me facilitan y hay partes que se me complican un poco, pero pues igual como lo dice el compañero, hay mucha información y pues de repente la verdad hasta me revuelvo y hay veces que ya hice el trabajo y lo vuelvo a repetir por lo mismo de que no estoy tan segura de si estoy bien o estoy mal. Ok, muy bien. Acuérdense que, bueno, nosotros solamente abordamos como que los temas, pero de una manera superficial. Porque si nos fuéramos a la historia y nos metiéramos a los detalles y a los acontecimientos, cómo murió, cómo ocurrió la Segunda Guerra Mundial, en qué consistió, si nos vamos a unos acontecimientos mucho más meticulosos, pues lo vamos a hacer también pues, de una manera mucho más compleja. Les decía, hay muchos historiadores, hay personas que conocen de economía, hay personas que conocen de antropología, hay personas que son expertas en historia. Entonces, estas personas emiten sus publicaciones, pues no están a nuestro nivel, ¿no? No están al nivel que nosotros podamos comprender porque ya utilizan otro lenguaje, porque conocen más del tema, saben, hacen comparativos, hacen críticas, entonces ya la información se diversifica. Entonces, yo les sugeriría que para la elaboración de estas tareas sí se fueran a unos, al contenido, pero también a un contenido que sea como que propio de nuestro nivel educativo. No se vayan a algo mucho más especializado. A ver si no se cerró. Entonces, pues, entonces yo lo que les sugeriría en este caso, pues, es que ustedes aquí en el foro de avisos les compartí a ustedes también un repositorio de información, o sea, unos links, así se llama repositorio, para que ustedes lo puedan analizar y puedan sobre todo ingresar algunos temas que pues puedan también comprender de una manera mucho más fácil, ¿sí? Entonces tampoco le investiguen así en exceso en fuentes que son mucho más complejas porque también pues nos vamos a hacer la tarea mucho más difícil de empezar a comprender qué es lo que nos quiso decir el autor, ¿no? Bueno, pues vamos a pasar a nuestro foro aprendiendo, en donde dice, vamos a reflexionar sobre los actos de violencia que se dieron en la Segunda Guerra Mundial y en las dictaduras militares en Latinoamérica. Entonces, no se olviden que siempre cuando participamos en un foro, pues lo primordial son las reglas de la netiqueta para comenzar, ¿no? Yo creo que ustedes ya las conocen, ya son algo muy repetitivo. Hom, ¿te acuerdas de algunas reglas de la netiqueta para participar en los foros? Bueno, creo que como que está trabada mi pantalla, no sé. A ver, Cintia, ¿sí se alcanza a escuchar bien? Sí, sí se escucha bien. Sí. A ver, ¿tú me podrías comentar algunas características de las reglas de la netiqueta? Bueno, lo que me acuerdo es siempre dirigirnos con respeto. No podemos escribir con mayúsculas. Sí, muy bien. Ay, se me fueron las demás. Ok, Home, ¿tú conoces algunas otras reglas de la etiqueta? Mm, Pues pues creo que las mismas, nada más hablar con respeto y sin mayúsculas, y como pues usar bien la gramática, las Sí, comas, los bien. puntos y todo. Ok. Ser preciso en lo que decimos, ser coherente, también el que, pues, eh, también entre otros casos, pues el hecho de que nosotros, pues siempre emitamos, pues también un comentario, ¿no? No tomar tanto la información tal cual aparece en la fuente de consulta. Efectivamente, como lo señalan, pues siempre esa parte de mantener la cordialidad y respeto en todo momento, sin olvidarnos siempre de comenzar con un saludo y terminar con una despedida.
Entonces, bueno, los aspectos que nos dice que consideremos son, primero, ¿qué motivaba los actos de violencia durante la Segunda Guerra Mundial? ¿Consideras que las razones eran válidas y por qué? ¿Piensas que después del Holocausto ha existido un evento violento de la misma magnitud? ¿Cuál? En la actualidad hay gobiernos equiparables a las dictaduras de Latinoamérica en el siglo XX. ¿Qué organizaciones conocen que luchen para evitar los sucesos como estos? ¿No? ¿Qué motivaba los actos de violencia? Pues bueno, ya les había señalado que el primordial, pues de todos era, pues el tema del expansionismo, ¿no? Que las naciones querían tener otras colonias. Y bueno, los países peleaban por esas colonias también. Entonces, aquí, bueno, esa es una de las razones. ¿Qué otra podrán encontrar ustedes? ¿Qué otras razones podrían encontrar? ¿Por qué peleaban los países? Por, por por, por las ideas, ¿no? Por el sentirse Efectivamente, en muy ideas. bien. Efectivamente, mientras que Estados Unidos pretendía fomentar el capitalismo a nivel internacional, pues ¿qué hacía la Unión Soviética? Quería no perder su poder y seguir fomentando el sistema socialista, ¿no? Entonces ahí tenemos dos. Las razones de la violencia, ¿ustedes consideran que son válidas? ¿Ustedes qué opinan? ¿Serán válidas? Pues yo pienso que no. Efectivamente, porque principalmente para que, pues para, lo primero que debe de existir, pues siempre, pues es el diálogo, ¿no? El diálogo que prevalecerá en todo, pero bueno, ya ustedes me colocarán algunas otras razones. Dice, ¿piensas que después del Holocausto ha existido un evento violento de la misma magnitud? Aquí, bueno, cuando hablamos del Holocausto, pues es la época del nazismo, en la persecución de los judíos, en la época en que se generaron los campos de concentración, donde murieron miles de personas a causa de esa ideología del nazismo. Entonces, aquí nos dice si después, si ha existido un elemento violento de la misma magnitud, pues aquí nosotros podríamos, a lo mejor, quizá no en cuestión de este tipo de conflictos, ¿no? Pero sí, a lo mejor si lo pudiéramos equiparar a otra cosa, a lo mejor podríamos ver que la delincuencia organizada, pues también ha cobrado muchísimas vidas, ¿no? A ver, en la actualidad hay gobiernos equiparables a las dictaduras de Latinoamérica en el siglo XX. ¿Ustedes creen que todavía haya dictaduras? A ver, ¿qué opinan? ¿Habrá dictaduras todavía? Pues pues no tan severas, pero sí, ¿no? Como más disfrazadas o como más pues menos drásticas. ¿Sí? Por ejemplo, un ejemplo pues es ahorita nuestro país, ¿no? Dicen algunos de los políticos que nos estamos como que, este, estamos como que nos están guiando hacia una dictadura. Pero porque si ustedes analizan un poquito más, pues estamos viendo que ahorita pues se tiene pues muchísimo, la milicia tiene muchísimo poder. Podemos ver que también pues el gobierno pretende absorber prácticamente todo lo que pues las funciones que realizaban los particulares. Entonces, por eso muchos dicen que como que nuestro país está yendo para ese tipo de sistema de gobierno. Pero si nosotros equiparamos otros sistemas de gobierno, pues tan solo volteemos a ver a Venezuela, volteemos a ver a Ecuador, volteemos a ver a Bolivia, a Cuba, que son países en donde todavía tienen un sistema de gobierno socialista y muchos de ellos tienen personas que ya han durado muchísimo tiempo en el poder y no tienen ni para cuándo dejar el poder. Entonces, ustedes pueden analizar esos países.
Organizaciones que luchen para evitar sucesos como estos, pues ya señalábamos a la ONU, pero también dentro de la ONU existen otras organizaciones que espero que ustedes pues se den a la tarea de investigar y comentar aquí en el foro. Bueno, pues vamos a pasar entonces a lo que son las actividades integradoras. Entonces pasaríamos primero a la número 1, perdón, a la número 3, que sería que se denomina este, Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias. En esta actividad, lo que nos pide primero es que hagamos una línea del tiempo abarcando tres temas principales, que son la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría y la caída del muro de Berlín. ¿Sale? Pero recuerden bien a detalle que lo que nos dice lo que nos dice nuestra actividad, pues es que nosotros, que como tal, pues abarquemos solamente tanto los antecedentes como el desarrollo. No les dice consecuencias la actividad, les dice desarrollo. Después tendremos que elaborar un argumento en el que hablemos nosotros de viva voz respecto a las repercusiones que nos deja la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días. Y finalmente, que hagamos una comparación relativa a la Guerra Fría, que estuvo pues conformada por dos países, ¿no? O que intervinieron dos países, Estados Unidos y la Unión Soviética. A ver, entonces, me gustaría saber, Cintia, ¿qué dificultades presentaste, bueno, ya con respecto a la actividad número 1, que me decías que ya estaba en proceso de elaboración? A ver, me gustaría que me contaras respecto a a tu actividad. ¿Qué te ha sido fácil? ¿Qué te ha sido más difícil? A ver, si nos pudieras platicar algunos pormenores. Pues hasta el momento se me ha hecho, no, de repente se me facilita, o sea, leyendo la información que nos proporciona la plataforma, salen algunas ideas, pero igual la información que yo he buscado me salen, o sea, me surgen otras nuevas ideas, pero me quedo con la duda de si estaré bien, si estaré mal, o sea, esa es la cuestión. Ok, muy bien. Bueno, para comenzar, pues yo creo que la línea del tiempo, pues ya ustedes tienen plena libertad para hacerla, ¿no? Recuerden siempre que cuando nosotros hacemos líneas del tiempo, lo único que damos a conocer, pues es la idea principal. No explicamos. Si ustedes explican cada suceso, pues entonces se pierde la idea de lo que es una línea del tiempo. Entonces, aquí solamente yo les sugeriría anotar la fecha, qué ocurrió y nada más, ¿no? No explicar absolutamente nada. Para la elaboración de la línea del tiempo, yo sé que de pronto, pues a lo mejor les puede resultar este, pues complicado el espacio para poder administrarlo de forma correcta. Entonces, yo les sugeriría que si ustedes hacen tres líneas del tiempo, una exclusiva para la Segunda Guerra Mundial, una exclusiva para la Guerra Fría y otra exclusiva para el muro de Berlín, sería excelente. Y de esa manera clasificarían mucho mejor su información. Home, ¿cómo vas con esta tarea? ¿Ya tienes algún avance? ¿Ya tienes preparado algo? No, todavía no la empiezo, Ok. ¿en qué es, en Word o en Canva o en qué programa? Bueno, aquí ustedes tienen la opción de hacerlo de diversas formas. Ustedes pueden hacerlo a través de Word, o también lo pueden hacer a través de Canva, como ustedes deseen. Acuérdense que, bueno, aquí ustedes pueden, en esta parte de Word, pues tienen también algunas herramientas, ¿no? Esa herramienta, pues puede ser también que lo hagan a través del el Smart Art, que es una herramienta en donde ustedes pueden encontrar algunos gráficos y de esa manera, pues elegir alguno que ustedes consideren, pues bueno
para dar a conocer su línea del tiempo. A lo mejor pudiera ser un diseño y ustedes van agregando pues los elementos que necesiten para la elaboración. Pudieran insertar otro diseño. A ver, nos vamos a insertar y Smart Art. Y también elegimos otro diseño que a lo mejor es este de aquí. Y ustedes pueden ir agregando pues todos los elementos, toda la información o los espacios cuales quieran. ¿Para qué? Para poder ir haciendo su línea del tiempo. ¿Sí? Bueno, el ojo ahí. Mucho del contenido que ustedes de la plataforma a lo mejor no lo van a poder encontrar en su línea del tiempo, pero yo les sugeriría también que investigaran en otras fuentes de consulta. Creo que quizá los temas que más se les van a hacer resultar complicados, pues es la Segunda Guerra Mundial y el Muro de Berlín. Para ello, yo les sugeriría que cuando hablen del Muro de Berlín, pues no nada más, el tema dice tomar en consideración en la caída del muro de Berlín. Pero en sí no nada más es una caída. El muro de Berlín tuvo un antecedente, ¿no? El por qué se construyó, cuándo se construyó, de qué manera, qué ocurrió durante esa construcción y qué es lo que pasó durante ese tiempo en que estuvo construido el muro hasta que finalmente cayó. Porque si ya me hablan después, pueden ser las repercusiones, pero en sí la rúbrica no les habla de repercusiones, les habla de un antecedente, que señalen ustedes antecedentes y que señalen desarrollo. No les dice consecuencias, les dice desarrollo. ¿Vale? Si ustedes me hablan de la Guerra Fría, pues empiécenme a señalar desde qué momento empieza ese conflicto, ese enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Y ya me empiezan a dar pues algunas de esas demostraciones de poder que se generaron entre estos países, que fue lo que ocurrió, ¿no? Pero si ustedes me señalan repercusiones, pues esas no nos las están pidiendo, ¿sí? Entonces, hay unas páginas bastante buenas con relación a los temas. Por ejemplo, yo aquí tengo tenía abierta una, a ver, aquí la tenía del muro de Berlín, es del National Geographic. Ustedes búscanle National Geographic, ¿por qué se levantó el muro de Berlín? Entonces van a ver aquí algunos elementos, me parecen bastante buenos, que les cuentan de esa historia de la construcción del muro. Hasta hay un video por aquí que les habla acerca de cómo ocurrió la situación, de cómo las familias fueron divididas, cómo qué ocurrió durante el tiempo que ese muro estuvo construido, la forma en cómo la población vivía o lo que tuvo que hacer para que se unieran las familias y no se quedaran separadas, cómo la gente huía de ese momento, el momento tan importante que fue la caída del muro de Berlín y cómo también las familias, los vecinos se reencontraron, que a pesar de que vivían al otro lado de la calle, tenían años sin siquiera verse. ¿Sí? Entonces, ahí ustedes pues platiquen ese desarrollo, ¿sí? Entonces, sean muy puntuales en lo que corresponde al muro de Berlín, en lo que corresponde también a la Guerra Fría, porque quizás son los elementos de los que les va a costar un poquito más de trabajo encontrar información. Entonces, aquí también en esta misma página de National Geographic, hay otros elementos que me parecen importantes. Hasta aquí está el de la Guerra Fría también. Entonces, por favor, investiguen un poquito respecto a de estos eventos, vean cómo existió esa lucha y esa demostración este, de poder y de tecnología, ¿vale? Bueno, pasamos entonces al siguiente elemento que nos habla acerca este, de la grabación. En la sesión pasada yo les hablaba de una aplicación que pueden encontrar ustedes aquí en internet que se llama Vocaro, así como se oye, con V, vocaro.com.
en donde pues es muy fácil la grabación. A lo mejor sí lo pueden hacer a través de un dispositivo móvil, pero en lo que sacan el audio, en lo que lo envían a la computadora, en lo que lo obtienen, bueno, yo creo que Vocaro es una excelente herramienta, ¿no? Entonces, aquí la sugerencia es que ustedes van a hablar acerca de las repercusiones que tuvo la Segunda Guerra Mundial y qué repercusiones que podemos ver hasta nuestros días. Eviten, por favor, hablar de repercusiones inmediatas. Yo sé que cuando ocurrió la Segunda Guerra, perdón, la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Las repercusiones que tuvo la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días. Yo sé que cuando ustedes hablan de repercusiones, pues pueden señalar de manera fácil la cantidad de muertes que hubo, la destrucción que se generó en las ciudades, lo que ocasionó pues la falta de trabajo, el desempleo, la migración, el éxodo de personas que huían del lugar donde vivían porque ahí estaban el conflicto. Entonces podemos a nosotros apreciar, pero esas son repercusiones efectivamente, pero son repercusiones inmediatas. Y la rúbrica nos señala que tienen que ser hasta nuestros días. ¿Sí? Entonces ahí ustedes pueden hablar de otras repercusiones. En la clase pasada, en la sesión pasada, algunos hablaban acerca de las instituciones internacionales y es correcto, pero argumenten el por qué, si me hablan de las instituciones internacionales, pues háblenme el por qué surgieron, cuál es su finalidad, qué pretendían, qué pretenden hasta hoy en día, por qué surgieron, cuál fue su naturaleza, ¿no? Háblenme de otros temas también, no nada más de ese, y creo que si me dan algunos ejemplos va a ser excelente. Entonces yo les pediría primeramente hacer un argumento, escribirlo, y ya una vez que lo tengan, pues hacer su grabación. Ensáyenlo también para que su voz se vea fluida, se vea segura. Eviten solamente investigar en internet y leer lo que encontraron en internet, porque también pues me pongo a dictarle a la máquina lo que ustedes dijeron y pues me va a salir la información. Entonces yo les sugiero que toda la redacción también sea original y al momento en que graben, ustedes ya nada más entran a esta página de Bucaro, le dan grabar, le aprietan el botoncito e inmediatamente empieza, ¿no? Ya una vez que ustedes terminen la grabación, le aprietan este botón de cuadrito y ya termina la grabación. Empieza a procesar la información, solamente les dan guardar y compartir y si se dan cuenta, de manera inmediata nos lanza un enlace, aquí está, nos da un enlace que podemos de manera inmediata también colocar en nuestro trabajo. O sea, ustedes pueden, ya no es necesario descargar el archivo, llevarlo a OneDrive, de OneDrive compartirlo, de aquí mismo ya toman el link. Pero si quieren hacerlo a la manera tradicional, le dan descargar. Si se dan cuenta, en la parte inferior izquierda de la pantalla les aparece el audio en formato MP3, lo ubican en su computadora, lo llevan a OneDrive y después lo comparten mediante un link, ¿sí? Entonces, verifiquen por favor que los links funcionen perfectamente. Para poder verificarlos, pues si subieron su información a OneDrive, pues abran otro navegador y peguen el link que ustedes me estén compartiendo. Si les sale otra opción de que primero regístrate, no tienes acceso, no tienes permiso para ver el contenido, etcétera, entonces revise nuevamente el link porque muy seguramente también pues yo no lo podré apreciar, ¿sí? Bueno, eso es con relación a esta parte de la grabación. Y finalmente llegamos a una etapa en donde nos dice que tenemos que hacer una tabla comparativa de lo que es la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Como les señalé, no se deben de olvidar que es una tabla comparativa. Si ustedes primero me hablan del sistema económico de Estados Unidos y luego me hablan de las naciones que gobernó la Unión Soviética, bueno, entonces no habría nada de comparación, ¿no? Tiene que ir a la par. Si me hablan del sistema del capitalismo de uno, me pueden hablar del socialismo de otro. Si me hablan de tecnología de uno, a la par me tienen que hablar de tecnología del otro, ¿no? Entonces, para que vaya haciendo esa comparación. No sé si hay alguna duda hasta aquí, algún comentario que quieran hacer, Por mi parte, ninguno. ¿no? Home, No, tampoco, ninguno. ok. Y llegamos entonces a la última actividad,
que nos habla acerca de que se denomina Asia, África y Latinoamérica en el siglo XX. Y el primer elemento que nos dice es que describamos en una cuartilla el proceso de descolonización de Asia y África, colocando a los países involucrados, el desarrollo, la ideología, los antecedentes y las consecuencias. Ustedes se pueden apoyar de una herramienta que tienen aquí en su módulo, perdón, de un tema que tienen aquí en su módulo. A ver si me deja. Entonces, en ese tema, que se llama precisamente Descolonización de Asia y África, y que lo encuentran en formato en PDF, pueden leer el contenido. ¿Dónde está? Aquí está, lo tienen en formato PDF. Pueden leer el contenido, pero de favor tampoco lo copien. Esta información que ustedes encuentran, yo sé que pues sí es importante, pero no lo copien tal cual, ¿sale? Entonces, porque hasta estos documentos también tienen deben de llevar si ustedes los citan, tienen que tener una referencia también en formato APA. Entonces, yo les sugeriría que por favor no los copien tal cual, porque también de lo contrario tenían que aplicar la metodología, ¿sale? Entonces, para hacer esta cuartilla de redacción respecto al tema de la descolonización de Asia y África, pues yo les sugiero que sea pues media cuartilla para Asia y media cuartilla para África, en donde me hablen pues de esos factores internos y externos de los que les hablé hace ratito cuando les presenté el tema, donde me digan pues qué naciones de Asia lograron su independencia, donde me digan qué pasó después de que pues lograron su independencia, qué conflictos a nivel interno tuvieron, de qué manera reconocieron que eran naciones o países totalmente independientes, ¿no? Y eso pues trajo como tal, una reconfiguración en el mundo actual. Pues, ¿por qué? Porque pues varias naciones pues surgieron y eso generaba que pues nadie pudiera entrar a su territorio más que cumpliendo con sus propias leyes. Entonces, también otro de los elementos que tenemos, bueno, recuerden que son dos continentes de los que tenemos que hablar. Entonces, eh, en el documento que les compartí de apoyo van a encontrar algunos videos, algunos artículos periodísticos, solamente son para que los lean, no para que los copien, para que entiendan el tema y a partir de ahí ustedes pues puedan argumentar, ¿sí? Bueno, después nos habla acerca de elaborar un cuadro comparativo de las dictaduras o revoluciones en América Latina. Aquí ustedes tienen que elaborar un cuadrito como este que tengo en la parte de aquí de la inferior de la pantalla, en donde vemos al país, al dictador, al periodo que abarcó el proceso, los antecedentes y las consecuencias. Estos elementos, país, dictador y periodo, pues prácticamente ya lo tienen ganado, porque lo van a encontrar en esta parte en este documento que viene en PDF, que dice Dictaduras en América Latina. Aquí ustedes lo descargan y una vez que lo descarguen y lo abran, pues se van a dar cuenta que existen varios ejemplos. Tenemos las características de lo que es una dictadura, luego tenemos los ejemplos de las dictaduras: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, etcétera. Tenemos el nombre del dictador y la duración del gobierno. Igualmente se los está pidiendo en esa tablita comparativa. Solamente ahora lo que tendrían que hacer ustedes es investigar en fuentes externas. No me copien la información que viene aquí, porque finalmente les está hablando que ustedes den a conocer antecedentes y consecuencias, no propiamente características, ¿sí? Entonces, ahí en esos antecedentes que ustedes tienen aquí en esta tablita, identifíquenme, por favor, pues a lo mejor, de qué manera entró al poder, cómo asumió el poder, cómo lo eligió la población, cuál era la calidad de vida de la población, etcétera. Platíquenme de la forma en cómo, asume el poder ese dictador y las consecuencias que trajo consigo su gobierno. Se van a encontrar consecuencias como la pobreza, la falta de oportunidades, violación a los derechos humanos, a la libertad de expresión, etcétera. También van a poder encontrar golpes de Estado, pero finalmente no les está pidiendo que expliquen absolutamente nada, solamente que señalen antecedentes, o sea, den a conocer la idea y es más que suficiente.
Y pues posteriormente, en cuestión de las consecuencias, pues ahí sí analicen bien las repercusiones. A veces creo que tengo mucho problema cuando ustedes hacen estas tareas que no saben identificar cuál es un antecedente y cuál una consecuencia. Decían algunos alumnos, que ahorita no recuerdo sus nombres, en módulos anteriores, un antecedente, la gente, a raíz de su gobierno, la gente sufría de maltrato y de pobreza. Bueno, entonces ese ya no sería un antecedente, sería una consecuencia. Entonces, puntualicen bien, bien, bien qué es un antecedente y qué es una consecuencia, pero pongan información suficiente, ¿sale? Unos 4 antecedentes y unos 4 ejemplos de, de consecuencias es más que suficiente. Una vez que ustedes ya tengan completado este cuadrito y van a llegar a una última pregunta, elabora una conclusión de las similitudes encontradas en los procesos elegidos. Bueno, ya leyeron ustedes las consecuencias de cada uno de estos países. Ahora ustedes elaboren una conclusión. ¿Qué similitudes pudieron encontrar? ¿Había violación de derechos humanos? ¿Había ¿cómo se le dice? Había pues había influencia, por ejemplo, había gran poder en la milicia. ¿Qué más? ¿Qué otros elementos pudieran ustedes rescatar? ¿Sí? Y bueno, recuerden que toda la conclusión tiene que tener referencia con las consecuencias. No me pueden colocar información que sea totalmente independiente. Hay algunos estudiantes que me dicen, las dictaduras son aquellas, como conclusión, lo señalan así, las dictaduras son aquellas en las que el gobernante se perpetúa, busca orientar las leyes a su criterio, busca perpetuarse, procurando siempre la violación a los derechos humanos. Pero bueno, eso pues no me hace ninguna comparación en lo que me están señalando ustedes en la tabla comparativa, ¿no? Tiene que ser forzosamente, se tiene que apreciar las similitudes entre los países que ustedes eligieron, ¿sí? Bueno, no sé si hay alguna duda, algún comentario, alguna, alguna otra aportación. A ver, los escucho. Cintia, Home. Pues ya no entendí lo último de las similitudes Ok. no, del Bueno, último ejemplo. Ajá. ajá. O sea, te vas a poner, bueno, tú vas a investigar de los países que tú elegiste, a ver, vuelvo a compartir la pantalla, de los países que tú elegiste, por ejemplo, digamos, elegiste, ¿qué será? Este, digamos, elegiste a Bolivia, ¿no? Y digamos otro, elegiste a quién será, a ver, déjame regresar. Bueno, ya de Bolivia elegiste a Hugo Banzer, que gobernó de 1971 a 1978. Ya te diste cuenta de que con él, pues, a lo mejor hubo, crisis económica, hubo golpes de Estado y represión a la libertad de expresión, ¿no? Ahora, investigaste a Brasil con Humberto Castelo y de 1964 a 1985. Ya te diste cuenta que con él había golpes de Estado, también había violación a la libertad de expresión por parte de los militares y te diste cuenta también que, pues, pretendieron, perpetuarse en el poder. Bueno, pues ya te diste cuenta que entre ellos dos, en las consecuencias, había similitudes. Y ya nada más en tu conclusión me vas a hacer, bueno, tomando en consideración las consecuencias que se encontraron respecto a estos dos países como Bolivia y Brasil, he llegado a la conclusión de que compartían similitudes, entre ellas que tuvieron golpes de Estado, hubo una gran violación a los derechos humanos, gran cantidad de pérdidas humanas, también la gente no podía participar en actividades democráticas para elegir a sus gobernantes y es más que suficiente. O sea, ve cómo en una redacción chiquita, me das a conocer también el contenido que encontraste y que colocaste en tu tabla. Sí, ¿Sí? gracias. Bueno, ¿alguna duda, Cintia? No. ¿No? Ok, bueno, pues eso sería todo entonces.
Pues si no hay ninguna duda, pues yo espero que en verdad les vaya excelente ahorita en la elaboración de sus actividades integradoras. Home, te decía nuevamente, todavía estás a muy buen tiempo de recuperarte. Creo que pues lo vas a hacer bien. Creo que tienes la capacidad de hacerlo, en verdad. Nada más, yo creo que no sé, creo que te agarraron las prisas en esta ocasión. Siempre date la oportunidad de revisar bien los contenidos, analízalos, no te pierdas las sesiones, que también a veces puntualizo mucho en detallitos, que son como que elementos primordiales. Y creo que si ya empiezas a hacer tus tareas, lo vas a hacer muy bien, ¿vale? Entonces confío en que te va a ir muy bien esta semana en tus tareas. Cintia, pues también yo espero que te vaya excelente. Toma en consideración las recomendaciones para esta semana. Y bueno, pues espero sus tareas, sus actividades para revisión. ¿Vale? Bueno, pues si no hay más dudas o comentarios, pues eso sería todo por el día de hoy. Pues les deseo un excelente fin de semana. Pues trabajen mucho también. Organicen bien su tiempo para que no se les complique también el trabajo, la casa, y todas las responsabilidades que pues de pronto nos surgen, anticípenlo. Y bueno, pues cualquier duda o comentario, pues espero sus mensajitos, para poder pues apoyarlos. Pero pues envíenme sus dudas de manera oportuna, no me las envíen en día domingo a las 11:10 de la noche, porque pues ya no, luego ya no las veo, ¿no? Ya las veo el lunes y pues ya de nada me sirve. Entonces, pues eso sería todo. Cuídense mucho. Para los que ven la sesión grabada, pues les deseo una excelente mañana, tarde o noche, según el momento en que nos encuentren. Y pues ya estamos prácticamente pues terminando la primera mitad de nuestro módulo y comenzando con la segunda, ¿no? Bueno, que tengan excelente cierre de semana y pues con gusto de apoyarles. Pues gracias por haber compartido su tiempo en este ratito que estuvieron. ¿Vale? Cuídense mucho. Gracias, hasta Gracias. luego. Hasta Adiós. luego, buenas noches. Igualmente, buenas noches.